Estas 10 personas que aparecen en pantalla representan a todos los pobres de Europa. Todos ellos tienen una renta equivalente disponible inferior al 60% de la mediana nacional. Poniendo como ejemplo el caso, digamos, de España, estaríamos hablando de que estas personas no llegan ni siquiera a los $800 mensuales con los que poder vivir. Con lo que, la pregunta que quiero hacerles es la siguiente: ¿cómo podemos aumentar los ingresos de estas personas para que superen definitivamente el umbral de la pobreza? La respuesta de muchos es que se puede hacer con un salario mínimo, o en su caso, con un salario mínimo más alto. Si conseguimos que todo el mundo cobre más por ley y además lo hacemos evitando que se genere desempleo, lograremos sacar de la pobreza a muchas personas. Pero déjame decirte un dato que te va a romper la cabeza. Según las estadísticas de la Unión Europea, aumentar los salarios mínimos solo serviría para ayudar a una de estas 10 personas. Es decir, solo el 10% de los pobres europeos cobrará el salario mínimo, por lo que subirlo solo ayudaría a una de cada 10 personas pobres. O dicho de otro modo, si lo que se pretende con el salario mínimo es erradicar la pobreza o mejorar la situación de estas personas, estamos yendo por muy mal camino. ¿Cómo se explica que, al contrario de lo que parece, 9 de cada 10 personas pobres cobren en realidad más que el salario mínimo y que por tanto subirlo no les afecte? ¿Por qué son pobres entonces si tienen sueldos normales? Pues vayamos por partes. De todas las personas que cobran el salario mínimo en Europa, de medida menos del 30% viven en situación de pobreza. O en otras palabras, lo normal es que si cobras el salario mínimo no seas pobre. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? Pues si se produce esta curiosa situación es por 3 motivos principales. El primero es que los trabajadores pobres no suelen ser pobres por el salario mínimo que reciben, lo son porque a pesar de cobrar más que el salario mínimo, trabajan pocas horas y sus ingresos a fines del mes son más bajos. El segundo motivo es el desempleo. Por ejemplo, cerca del 56% de los hogares pobres en Estados Unidos no tienen ningún miembro de la familia trabajando, por lo que si cobran nada, pues evidentemente tampoco cobran el salario mínimo. Y finalmente, la tercera causa es que quienes suelen cobrar de forma mayoritaria los salarios mínimos suelen ser jóvenes recién incorporados al mercado de trabajo que viven en hogares de familias con dinero. Y siento decirlo, pero no. Cobrar el salario mínimo con 19 años mientras viven con sus padres, pues no les vuelve precisamente pobres. Teniendo en cuenta todos estos factores, seguro muchos de ustedes ya se han dado cuenta de una cosa: no benefician a las personas más desfavorecidas, sino al 70% que lo cobra y que no es pobre. Pero ojo, porque todavía hay más jugo que exprimir. Un estudio realizado entre los años del 2010 y el 2014 calculó que una subida de los salarios mínimos en Estados Unidos hasta los $10.10 por hora tan solo derivaría un 18% de los ingresos extras a las familias situadas bajo el umbral de la pobreza. Es decir, más un 80% de los beneficios de incrementar los salarios no irían a parar para la gente pobre. Este dato puede ser todavía más pesimista si se tiene en cuenta que incrementar el salario mínimo no es en absoluto garantía de que vayan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Más bien, es muy posible que suceda todo lo contrario, que haya trabajadores despedidos, que aumenten los precios o que se reduzcan los salarios complementarios. Por poner un ejemplo práctico reciente de un país europeo, el Banco de España calculó que la subida nacional del salario mínimo en el 2019 provocó una pérdida de alrededor de 100.000 empleos. Y quizás pensarás, bueno, destruyó empleos, pero quienes no fueron despedidos aumentaron sus ingresos. ¿Acaso superó este beneficio la pérdida de empleos? Pues este estudio no lo deja claro. Sin embargo, el mismo Banco de España hizo otro estudio analizando la subida salarial del año del 2017 y concluyó que no. Lo que se ganó con los nuevos salarios se perdió con los despidos, así que la medida no fue beneficiosa en esos términos. Pero vamos, ni en esos términos ni en casi ningún otro, porque otra conclusión del estudio del 2017 es que el salario mínimo contribuyó a un aumento de la desigualdad de un 0,2%. Entonces, ya no es solo que los potenciales beneficios del salario mínimo únicamente se repercutan a una pequeña fracción de las personas pobres, es que es posible que tras subir el salario mínimo ni siquiera existan esos beneficios. Ahora bien, ¿hay alguna forma de averiguar estadísticamente a cuánta gente ha sacado de la pobreza las subidas de salario mínimo? Y me refiero más allá de conceptos teóricos o estudios macroeconómicos. Pues más o menos.
Y es que, verás, los investigadores del Instituto de las Políticas de Empleo de Estados Unidos se les ocurrió investigar qué pasaba con los centros de asistencia social cuando se subía el salario mínimo. Sí, menos gente acudía a ellos. Es que la medida estaba sacando personas de la pobreza, y si todo seguía igual, pues seguramente es que no funcionaba para nada. ¿Y qué descubrieron? Pues textualmente esto es lo que dijeron: que las subidas del salario mínimo no reducen el número de personas en situación de pobreza que piden ayuda a los servicios sociales. Pero sigamos, pues no sé qué opinas tú, pero todo apunta a que si bien el salario mínimo es una medida que busca acabar con la pobreza, de momento no le está haciendo demasiado bien, o al menos no de forma generalizada. Pero entonces, ¿qué mejor alternativa hay? ¿Nos quedamos de brazos cruzados ante la pobreza? Porque que no encontremos muchas evidencias que apoyen el salario mínimo en el sentido de acabar con la pobreza, no implica que otras medidas públicas no puedan cumplir con la labor. Así que, veamos una de ellas. El principal problema del salario mínimo para arreglar la pobreza es que no se enfoca bien. Es decir, que si bien puede ayudar a mucha gente, muy pocas de esas personas son realmente pobres. Y además, como hemos visto, tiene muchos efectos ocultos. Entonces, lo que tenemos que buscar es una medida que acierte en eso, que ayude a los pobres de verdad. Por ejemplo, seleccionando a las familias en función de su renta. Y amigos, precisamente eso es lo que hacen los créditos fiscales en el impuesto de la renta en Estados Unidos. En esencia, estos créditos fiscales reducen los impuestos que pagan los trabajadores de familias pobres. Y ojo, porque hablamos de familias pobres, no solo de personas que cobran un salario bajo. Esto quiere decir que incluso cobrando un salario medio o alto, si una persona tiene muchos hijos o personas dependientes a su cargo, pueden acceder a esta ayuda. Por ejemplo, una persona que cobre $53,000 pero que tenga 2 hijos y a su pareja desempleada tendrá derecho a este beneficio, un crédito fiscal de casi $6,000. Y desde el otro lado, un chico joven de familia rica que cobre un salario mínimo, pues lo siento, pero no podrá disfrutar de la ayuda y le tocará pagar el 100% de sus impuestos. Pero voy a frenar un poco el carro, porque ya sé lo que muchos estarán pensando. Una rebaja de impuestos suena a poco, como que para sacar a alguien de la pobreza haga falta algo más. ¿Qué pasa con los que no tengan muchos impuestos que pagar? Porque, por ejemplo, han trabajado poco durante el año. Pues lo que ocurre es que, en ese caso, la reducción fiscal se convierte en un complemento salarial, es decir, pasa de ser una rebaja de impuestos a un ingreso extra. Pero eso no es todo. Estos créditos fiscales tienen algunas ventajas más sobre el salario mínimo. Por ejemplo, esta ayuda puede aplicarse a trabajadores autónomos y pequeños empresarios pobres, porque sí, aunque no lo parezca, la tasa de pobreza entre los autónomos es sorprendentemente alta. De hecho, como ves en esta gráfica, en países como Portugal o Rumania, hay más pobres entre los autónomos que entre los trabajadores que cobran el salario mínimo. Otra ventaja es que no hace peligrar el tejido productivo destruyendo empresas o empleos ni aumentando los precios que pagan los consumidores. De hecho, más bien lo contrario. Al ser una ayuda que favorece a los empleados legales que pagan impuestos, constituye un claro incentivo a que los trabajadores de la economía sumergida se regularicen o que directamente empiecen a buscar trabajo. Respecto a estos créditos fiscales, todavía no hemos respondido a la pregunta clave. ¿Realmente funcionan? ¿Realmente permiten sacar a la gente de la pobreza? La teoría está muy bien, pero ¿qué hay de la práctica? Esta gráfica que ves en pantalla muestra el número de personas a la que esta medida ha ayudado a escapar de la pobreza cada año. Y las conclusiones, amigos. Las conclusiones son muy claras. Una media anual de más de 3 millones de personas salvadas de la pobreza tan solo en Estados Unidos. Por si esto fuera poco, otro estudio de Neumar y Watcher demostró que un aumento de un 4% en este tipo de ayuda aumentaba un 6% las probabilidades de escapar de la pobreza a las familias de bajos ingresos. En definitiva, a diferencia de las políticas de salario mínimo, los créditos fiscales cumplen su objetivo y parecen cumplirlos bastante bien. No obstante, tampoco nos ilusionemos demasiado. Y es que, como todo en la vida, también tiene sus problemas. Uno de ellos es que el requisito para cobrarlo es haber trabajado durante el año. O sea que a las personas pobres desempleadas esta medida no les sirve de nada, tampoco el salario mínimo. Dicho sea de paso, otro problema es que tras la implantación de un complemento salarial como los créditos fiscales, algunas empresas con mucho poder de mercado podrían reducir el salario que pagan a sus trabajadores sin miedo a que estos abandonen la empresa. O en otras palabras, los beneficios fiscales los acabarían cobrando los empresarios y no los trabajadores. De momento, el protagonista eres tú. Así que si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Qué opinas de esta medida?
¿Crees que es conveniente seguir utilizándola? ¿Te ha convencido los créditos fiscales como una alternativa factible? Si no es así, ¿qué propondrías para reducir la pobreza? Si tienes alguna opinión al respecto, recuerda dejarla en los comentarios que te estaremos leyendo. Y también recuerda que si te gustó el video, un like y una suscripción nos apoyaría bastante para seguir creciendo este canal y seguir brindándote de contenido de calidad para ti. Si además compartes el video con un amigo, 1.000.000 de bitcoins te caerán mañana en tu cuenta. Nah, broma, pero sí tendrás una estable vida financiera. Ya sin más nada que decir, chao y hasta la próxima, trader.